Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Lamentablemente no puedo estar presente por una cuestión de agenda y también básicamente porque no conseguimos un aéreo adecuado. Pero bueno, desde ya agradecido a la regional de la Sociedad Peruana por esta invitación. Y bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? La interpretación de las curvas del PET y el KTB y si hay nuevos métodos, ¿no? Entonces, un poco la idea es retomar estos dos indicadores y pensarlos en el uso, ¿no? Y es como que uno dice, uy, Dios mío, cuando hablamos del PET y el KTB, es como que decimos que pase el desgraciado, ¿no? Más o menos, porque siempre hay problemas, ¿no? En la lectura del PET, en la realización del PET, en la interpretación del PET. Y hay una serie de cuestiones que uno se pregunta, tanto es así, que es, si hacen el PET, si lo hacen tarde, sin preparar al paciente, sin cabida vacía ni dieta adecuada. Si lo hacen bien, no interpretan los resultados. No saben si es transportador rápido o transportador lento. Si interpretan los resultados, no hay médico que los lea ni los registre. Si los lee, no ajustan la prescripción ni el volumen ni el tiempo de permanencia. Y si ajustan la dosis, no miden el impacto clínico ni repiten el KTB, por ejemplo. Hace que cuando entra el paciente con edema, con anemia y urea en alta, lo que se puede decir entonces es que pase el desgraciado. Porque bueno, lamentablemente esta es nuestra realidad en casi toda Latinoamérica del uso de nuestros sistemas sanitarios y ahí es cuando uno debería repensar los procesos que se encuentran dentro de la realización de estos dos procedimientos, tanto del KTB como de la adecuación o del PET, digamos, ¿no? Entonces, allí hay que pensar entonces qué procesos son los implicados. Veámoslo, miremos. Si hacemos el PET, hay que ver la solicitud y la planificación del estudio. El responsable va a ser el médico tratante y la enfermera. ¿Y cuáles son las fallas frecuentes? No se indica a tiempo, se realiza fuera de protocolo, el paciente no está preparado. Uno podría pensarse, esto está hecho desde el punto de vista de la calidad y del control, como un indicador sugerido el porcentaje de pacientes con PET realizado los primeros 30 días, por ejemplo. Y si lo hacen bien, o sea, la ejecución técnica del PET, el test estándar, está bien hecho, los responsables son el enfermero y el laboratorio, y ahí es si se mide correctamente el DP, si el tiempo de permanencia es adecuado o inadecuado, y si la muestra se refrigeró en forma adecuada para la lectura luego posterior por el laboratorio. Entonces uno podría preguntarse el porcentaje de PET válidos sobre los PET realizados. Si se interpretan los resultados, analizar la interpretación clínica del transporte peritoneal, eso lo hace el nefrólogo clínico, si utiliza una curva de referencia, si clasifica el tipo de transporte, si el PET en su interpretación se correlaciona con el transporte documentado, ¿no? La prescripción sobre todo. Si los leen, si registro de historia clínica y la vinculación con las decisiones. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces el PET queda como un laboratorio y cuando uno va a ver la historia clínica no está registrado y si se cambia o no se cambia la prescripción, o si tiene alguna vinculación con la decisión médica, muchas veces no queda registrado y no se relaciona con la prescripción. Y ahí uno podría poner otros indicadores, igual que el ajuste de la prescripción dialítica es responsabilidad del médico tratante y luego medir el impacto, todos son responsables. Creo que acá nuestra intención en analizar los procesos del PET y del KTB, porque podemos hacerlo exactamente a la misma interpretación, la misma lógica de análisis también con el KTB y ver quiénes son los responsables, para ver qué está pasando con nuestros estudios, con nuestros resultados. ¿Cómo reconocemos claramente el PET y qué es lo que tenemos que ver? Por un lado, valoración de las pruebas reales, ver que la glucemia previa del paciente, recuerden que el PET no se puede hacer con glucosa elevada, identificar errores técnicos que pueden ocurrir durante el procedimiento y tiene que haber una concordancia entre el DP de creatinina, el DDO de glucosa y la ultrafiltración. Si no hay una concordancia, algo está mal hecho en el PET. O sea, el PET clínico, le llamamos PET clínico cuando uno coloca una bolsa y obtiene una ultrafiltración esperada de acuerdo a la concentración de azúcar. Todos sabemos que hay un valor esperado de ultrafiltración. Si no coincide, bueno, ahí tengo un problema. Por ejemplo, tengo un alto transporte. Supone que el alto transporte no va a sacar gran cantidad de líquido y sin embargo, cuando le hago la prueba clínica, el paciente te saca 1 litro 200. Si no coincide ese PET alto con esa ultrafiltración, se comprende, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de tener presente que la situación clínica del PET
hay que siempre verla en conjunto, no puede ser solamente el laboratorio, tiene que haber una correlación clínica con lo que estamos haciendo. Esta historia del PET siempre lo cuento, muchos ya me han escuchado, viene del año 1984, siempre hago el mismo chiste, estaba Madonna cantando Like a Virgin, cuando este señor, el señor Tverdovsky, hizo esta famosa curva que todos conocemos y que yo quiero que presten atención a la curva, porque es importante entenderla y comprender lo que vemos, ¿no? Fíjense, acá vemos en el punto cero, en el tiempo cero, ¿no? En el A, en el tiempo cero. ¿Qué ocurre? Estamos viendo DP de creatinina. Dializado plasma, esto es dializado. Fíjense, no hay creatinina en el dializado, ya sabemos que no hay. Y uno tiene que ver cuándo va a sacar la creatinina. Entonces, esto llévalo a porcentaje. 34%, 50%, 65%, 81%, el 100% de la creatinina. Entonces yo acá tengo el tiempo. Cuando yo tengo un alto transportador, quiere decir que la urea pasa y la creatinina pasan muy rápido, igualmente la glucosa. Entonces voy a ver aquí, que son un alto transporte, voy a ver que a las 2 horas, fíjense, acá a las 2 horas ya casi sacó el 70% de la creatinina. Por eso voy a decir que es un alto transporte. Cuando vamos a la 4ª hora, vamos a ver que está sacando casi un 90% de la creatinina. En cambio, un bajo transporte a las 4 horas está sacando solamente el 34% de la creatinina. Eso me está diciendo realmente la prueba. Y si yo prolongo la curva, me va a decir la cantidad de tiempo que necesito para sacar la creatinina. Esto es muy importante. A mí me han consultado muchas veces, seguro a ustedes también les ha pasado, en la consulta clínica, ver un paciente con cicladora con creatininas altas. Y te dicen, uy, no depura bien, no funciona bien el peritoneo. Y cuando ves, no tiene tiempo de permanencia larga. Entonces no hay manera que saque la creatinina porque el tiempo de permanencia en la cicladora son 2 horas, 2 horas y media. 3, si lo hago con mucho tiempo en total de terapia del ciclo, ¿no? De la cicladora. Entonces ahí vemos que no hay una comprensión real de la funcionalidad del peritoneo. La creatinina necesita mínimo 6 horas a 7 para sacar el 70% del producto, a no ser que sea un alto transportador. Bien, o sea que uno de los puntos que quiero que queden presentes, que el nivel de glucosa en sangre debe ser normal a la prueba del comienzo. Esto ya lo dijo Tverdovsky, ¿no? Para evaluar la función de la membrana peritoneal, debo tener la glucosa normal, me permite clasificar la función de la membrana, determinar la diálisis adecuada, mejorar la gestión de líquidos, reducir la complicación y eso sin duda lleva a una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los errores clínicos más comunes? Por un lado, el desfasaje entre la muestra de plasma y el tiempo de dializado. Eso es muy común, no se saca las horas exactas que hay que sacar, se cambian los tiempos y eso genera una sobreinterpretación del tipo de membrana. Hay valores incoherentes por error en la toma o de procesamiento y hay una falta de análisis del descenso de la glucosa y del volumen. Son cosas que pueden ocurrir y que uno tiene que tener presente en este tema. ¿Qué vamos a ver? Si hay una inconsistencia en los resultados, yo veo que un valor de PET no coincide con el que le hice previamente, con el que tengo ahora, el paciente sigue clínicamente igual, la ultrafiltración se mantiene igual y el nuevo PET me cambió, hay algo que no es consistente. Yo tengo que mirarlo y decir, bueno, algo pasó acá, o hago uno nuevo, o veo qué interpretación voy a dar a ese PET tan distinto al previo. Por otro lado, como dijimos, hay una discordancia con la ultrafiltración. Esto es el más importante, no puede haber una discoordinación, sobre todo cuando veo el dedo de glucosa, esa es la clasificación del PET por glucosa. Entonces ahí claramente hay un error en la categorización del PET generado por un error técnico. Habitualmente es porque no se analizó con rapidez la glucosa cuando se deja el tiempo en espera va a degradarse y no va a dar el valor adecuado. Entonces hay un montón de detalles que esto hay que tenerlo presente, error en la toma de muestra y bueno, por supuesto que si hay síntomas clínicos voy a tener que repetir el PET. Para asegurar la validez entonces del PET, tengo que tener un nivel de glucosa normal, asegurarse que antes del inicio del PET esté normal la glucosa.
drenar completamente el líquido antes de colocar y hacer la nueva etapa de infusión para medir, ¿no? Porque si no salió bien, queda líquido del ciclo anterior o del cambio anterior, que va a tener valores distintos y lo voy a mezclar con solución fresca. Entonces me va a dar mal el error. Entonces verificar que salió correctamente, que no quedó nada en cavidad. Etiquetar las muestras, correctamente el horario, el tiempo y lo que es, y el tiempo de la muestra es fundamental. Cuando vemos los errores en la glucosa, por un lado es el procesamiento debe ser rápido. Se debe procesar la muestra dentro de 30 a 60 minutos, almacenarla en refrigeración y puede colocarse, se pueden preguntarle ustedes al laboratorio si tienen inhibidores de glucólisis para que no se altere el DDO. Algunos laboratorios lo disponen, pueden preguntar y ahí sí se soluciona un gran error, ¿no? Así que vean este punto, porque hablen con sus técnicos de laboratorio, porque allí hay un tema. Este es uno de los problemas más comunes en el DDO, en la glucosa. Los errores de creatinina básicamente son el método de laboratorio, porque puede haber interferencias, no es lo mismo el método colorimétrico que el cinético, hay que ajustar cuando es colorimétrico, entonces ahí hay que ver muy bien el laboratorio qué método está utilizando. Hay que ajustarla muchas veces por la superficie corporal y los niveles basales de creatinina, que depende eso de la masa muscular, y asegurarse el drenaje completo, como hemos dicho, de los líquidos para que sea correcto la determinación de la muestra, ¿no? ¿Qué nos dice el PET más allá del transporte? Porque hay un tema ahí que es lo que estamos tratando de charlar, que es ver el perfil fisiológico que esperamos que nos permita ver. Por un lado, analizar la curva completa. ¿Qué es lo que le mostraba? Yo puedo prolongar la curva para ver el tiempo en el cual yo logro sacar el 75% del soluto. Eso es muy importante para que el paciente tenga una buena calidad de vida asociada a nivel de urea o a las otras toxinas, ¿no? Evaluar el perfil funcional, qué tipo de PET es, alto, promedio, o lo que fuera. El uso del DP y el DDO para ver la progresión. Esto es muy importante. Hay un cambio en el tiempo, en el DDO sobre todo cuando hay daño de la membrana, por peritonitis o por la propia glucosa, que va a dañar la membrana peritoneal. Entonces uno va a ver cómo una persona que tenía un PET que era promedio termina con un alto, o un promedio bajo termina con un alto al transcurso de los años en diálisis peritoneal. Esa progresión está mostrando el daño de la membrana. Y por otro lado, cuando se tapan las aquaporinas, que ya es el PET de sodio, es un significado clínico que hay un fallo de ultrafiltración. O sea que nos dice muchas cosas el PET cuando lo vemos en el análisis que tenemos que hacer. Bueno, el inicio de la diálisis, vamos a hacer una secuencia, ¿no es cierto?, de esta curva de la diálisis, la progresión fisiológica del uso del DP y del DDO. Cuando inicia la diálisis tenemos que tener un PET para ver cómo va. Vemos la curva de creatinina y de DP, hay que ver cómo es esa curva, la curva de DDO, el cruce de la curva de urea. Esto es importante porque no todos los hospitales hacen el PET de urea. En realidad es el más importante para hacer. El PET de urea y el PET de glucosa son los más importantes. En eso deberían cambiarse algunos protocolos institucionales que solamente hacen el PET de creatinina y el PET de glucosa y no tienen el PET de urea, así que les sugiero incorporar el PET de urea como una determinación. Y hay una correlación, hay un dato importante que es la relación entre la urea y la glucosa. Esta curva donde se une la glucosa con la urea se llama APEC time y es muy importante la determinación, sobre todo cuando usamos cicladora. Quiero que tengan presente este dato porque es realmente útil. ¿Qué ocurre? Cuando la glucosa va pasando desde el líquido peritoneal a la sangre, cuando llega a la mitad del pasaje, o sea, del líquido peritoneal pasó la mitad del azúcar a la sangre, ya no va a haber ultrafiltración. Entonces, cuando yo veo en el PET que llega al 50% del pasaje, en ese momento ya no hay ultrafiltración. Hay un periodo que puede mantenerse como isotónico, o sea, que no se saca el volumen, pero tampoco se absorbe, y luego pasa a absorberse. Y la urea es lo mismo, llega un momento en que pasó el 70% de la urea, entonces yo uno estas dos curvas, el 70% de la urea con el 50% de la glucosa, voy a tener el momento en donde saqué la mayor cantidad de urea y la mayor cantidad de ultrafiltración. Entonces, ese detalle, ténganlo presente para el cálculo del APEC time. Rápido, modelo de los 3 poros. Tengan presente que hay mecanismos que van a permitir la difusión, la convección y el transporte activo a través de la membrana peritoneal.
Hay poros grandes, poros pequeños y la aquaporina. La aquaporina es el que permite el pasaje de agua libre de solutos, muy conocido, hubo hasta congresos de la aquaporina. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de completo de la membrana. Acá pueden ver cómo van a encontrarse los diversos tipos de poro. Aquí encuentran, siempre hemos hablado de los capilares, el ELA, que es el flujo linfático de la absorción, que esto ocurre muy relacionado con la presión intraabdominal. Y aquí vemos en el capilar los 3 poros que se encuentran, ¿no es cierto? El poro mayor, los poros pequeños y los ultraporos, ¿no? Entonces, esto ya es conocido por todos, lo vamos a pasar rápido. Solamente recordar que el poro ultra pequeño es la aquaporina con un radio menor de 3 Armstrongs, es la vía transcelular más numerosa, está en la célula endotelial, tiene el 50% de la ultrafiltración por glucosa, y el otro explica el tamizado de sodio, que es cuando sale sodio de la sangre al líquido peritoneal. Y es muy importante entenderlo al sieben de sodio o tamizado, porque va a permitir, es la única manera de sacar sodio que tenemos en diálisis peritoneal. Bueno, los poros grandes son muy raros, pero son importantes porque permiten la salida de la beta 2 microglobulina, y eso es lo que hace que la membrana peritoneal se comporte como si fuera un filtro de alto flujo de hemodiálisis, ¿no? Porque permite el pasaje de beta 2 y disminuye las lesiones como la amiloidosis que pueden darse cuando uno usa filtros de hemodiálisis de bajo flujo. No para compararlas, ¿no? La membrana peritoneal es una membrana biológica que corresponde a alto flujo justamente por este poro que permite el pasaje de la beta 2 microglobulina. Entonces, ¿el PET para qué sirve? Para muchas cosas, pero lo que es importante tener presente, fíjense esta gráfica, acá está el PET de urea y el PET de creatinina. Yo voy a poder ver cuándo saco el 70% del soluto, a qué tiempo, y a qué tiempo saco el 70% de la creatinina. Esta es la pregunta crucial que tenemos que hacernos con el PET. ¿A qué tiempo remuevo el 80% del soluto? 75-80%. Por eso deben prolongar la curva para poder sacar el tiempo. Se dan cuenta que el PET no da solamente el tipo de membrana, te dice el tiempo de permanencia de la solución. Entonces este tema, que creo que muchas veces no se ha visto bien, es lo que me gustaría que se lleven hoy en esta actividad. Bien, ¿cuándo hacer el PET? En el inicio, a los 3 meses, la prueba anual de PET y respuesta a cambios clínicos, ¿no? Hay numerosos factores claves por el cual uno debería hacer el PET. Uno de ellos es la aparición de signos de inflamación, cambios estructurales y ver la eficiencia del tratamiento. En esta gráfica aquí vemos cómo cae la ultrafiltración en el tiempo. Fíjense que esto es la capacidad de ultrafiltración en un cambio, 440, y empieza a caer, ¿no? Y está relacionado a la alteración del PET, ¿no? Esto es a 72, fíjense que a bastante tiempo. Pero sí es importante tenerlo presente, que también esta correlación en el tiempo sirve para eso, para ver la relación longitudinal entre el transporte de solutos y la capacidad de ultrafiltración. Bueno, hay otros tipos de PET, uno de ellos es el mini PET de Vincenzo a la milia y el test de conductancia a la glucosa. Se utiliza aquí 2 tipos de soluciones, un intercambio de 1 hora de una solución de 4,25 y otra de 1,5 de glucosa otra hora después, y se calculan una serie de cálculos como el transporte de agua libre usando el Sieben de sodio con la bolsa de 4,25 y de conductancia osmótica de la glucosa, que ahí está la fórmula de cómo se calcula. Esto es importante en el manejo del paciente diabético también. Lamentablemente no es algo que estemos usando mucho en Latinoamérica, porque creo que la doctora Martín en Argentina probablemente haya otros grupos. No se ha hecho tan común el análisis de esto, y creo que sí es importante de a poco ir avanzando a este tipo de PET. Bueno, ¿cuándo y cómo usar la prueba clínica con ultrafiltración como herramienta de práctica de seguimiento? Bueno, el PET clínico es muy importante, ¿de acuerdo? Yo necesito que ustedes se vayan pensando que pueden hacer un PET clínico y que el médico debe estar formando parte de esto. No puede estar aislado el médico de esta función, digamos, ¿no? Es muy importante porque interpreta el volumen drenado, hay indicador funcional rápido, porque tiene una relevancia en el monitoreo y porque hay una integración a la prescripción personalizada de la diálisis peritoneal. Y aquí lo ven, aquí al PET clínico. Este PET clínico lo publicó en el año 1993 Gocal, y creo que es importante tenerlo presente porque tiene realmente una implicancia clínica importante.
Esto es ultrafiltración a 4 horas con una bolsa de 2 litros 2.5. Se obtiene más de 400, hay una excelente ultrafiltración, es un promedio bajo o un bajo transportador. Si entre 200 y 400 hay una buena ultrafiltración, es un promedio bajo, promedio alto. Entre 100 y 200 hay una ultrafiltración limitada, es un promedio alto. Y menos de 100 es un alto transportador o hay un daño de la membrana. Fíjense que es bastante simple, y con esto podemos claramente tener una idea del PET clínico. Bueno, aquí esto es una publicación interesante, pero lo único que mi intención es que vieran esta parte. Es importante el control de la glucemia, ya que niveles elevados de sangre pueden reducir el poder osmótico de la glucosa y por consiguiente la ultrafiltración, dando lugar al resultado erróneo del PET, ¿no? Entonces, como para que tengamos presente que no podemos hacer el PET sin determinación de la glucosa. Quiere decir que tiene que tener una tirita reactiva, ¿no? en el hospital o en la unidad de diálisis peritoneal para poder hacerlo, ¿no? Si no, no hay manera. Bueno, una vez que uno tiene esto, de acuerdo a la fisiología, va a haber una serie de cuestiones que puede hacer, va a definir los objetivos terapéuticos, va a ver la combinación de soluciones en las concentraciones, en el caso de que disponer de codectrina, la posibilidad de su uso. Aquí vemos justamente cómo son el pico de ultrafiltración en las diferentes soluciones. Estas son las soluciones de azúcar. Esto me parece importante, ¿no? Fíjense que el pico, ahí estamos llegando a 800, casi a las 4 horas, pero a la tercera hora yo ya tengo una buena ultrafiltración. Estoy llegando casi, fíjense, a 800 con 3 horas. Y si yo quiero hacerle 2, estoy sacando 700. O sea que acá, si bien hay una variación, este tiempo, si yo lo pongo a 3 horas, es interesante porque yo dejo menos tiempo el azúcar en el paciente. Entonces puedo hacer un periodo corto de 2 horas con una bolsa de 4,25 y sacar una buena cantidad de líquido, que no lo voy a lograr con las otras bolsas, ¿no? Fíjense que la 2 está sacando a las 2 horas solamente 300, ¿no? Comparando con esta otra. Miren esto uso de las 2 horas, porque esto es para uso de rescate. Esto cuando el paciente está con sobrecarga hídrica, voy a tener que sacarle, voy a colocar una bolsa en ese momento, me compré una bolsa de 4,25 y sacar una gran cantidad de líquido para que el paciente en poco tiempo vuelva a su peso, ¿no? Eso es importante. Y esto tener presente cómo va a ultrafiltrar. Y acá viene un gran tema, ¿no? Si yo voy a colocar una bolsa de 2,5 en el momento del almuerzo y no tengo una educación en el paciente en la comida que va a comer a mediodía, ni tampoco tengo una medición de la glucemia, en el caso de que el paciente sea un diabético, a las 2 horas de haber comido, lo más probable es que yo no logre la ultrafiltración esperada con la bolsa de 2,5. Entonces aquí hay una correlación directa entre la glucemia y la capacidad de ultrafiltración y la concentración de glucosa que estoy utilizando y la comida del paciente a mediodía. Entonces esto ténganlo presente porque esto va a afectar la ultrafiltración del paciente. Esto es lo que les contaba del equilibrio osmótico que se va a ver. En un momento yo coloco la bolsa, saco agua, ultrafiltro, hasta en un momento en donde hay un pico y hay un momento de equilibrio osmótico y luego viene la reabsorción del líquido. Esto sí es importante porque yo hasta acá lo puedo tener, ¿no? Yo tengo hasta 3 horas, lo puedo tener. Si dejo la bolsa de 4 más tiempo, va a empezar la reabsorción, lo mismo con la de 2, con la de 1, ¿no? Pasa que el tiempo del pico va a cambiar la cantidad de ultrafiltración para cada bolsa, pero no cuando se logre el pico y el equilibrio osmótico. Tengan presente esto, piénsenlo con sus pacientes para poder manejar adecuadamente, porque si yo puedo dejar este espacio de equilibrio osmótico, voy a sacar más urea y creatinina que si lo saco acá, ¿no? Entonces es para pensar esto, ¿no? Que uno tiene un tiempito más para sacar urea y creatinina aparte de agua, ¿no? Eso es importante. Aquí vemos qué pasa con la ultrafiltración a larga permanencia. Esto está puesto para ver qué pasa cuando lo dejo 6 a 8 horas, ¿no? Aquí vemos los diversos tipos de PET con una bolsa de 2,5. ¿Qué pasa cuando es bajo? ¿Qué pasa cuando es alto? Esto es importante para ver qué bolsa dejo durante el día y cuánto espero que saque. Por eso que es importante el PET también para indicar la bolsa en el caso de la cicladora o la bolsa nocturna en caso de manual. Es importante tenerlo presente por el tiempo que van a estar durante el día, ¿no? Para tener presente cuando hay ultrafiltración negativa. Esta gráfica es importante, saque la foto
porque la van a usar. Préstenme atención que la van a usar. Aquí ven la bolsa de 2.5 y la bolsa de 4.25 y ven a ver la ultrafiltración neta esperada. La idea es que no ocurra esta cuestión, ¿no? Acá uno podría decir, bueno, esto está hecho en el 2002, aquí vemos que pareciera que es mejor dejar en la bolsa de 4.25 porque es la que más tiempo está, pero la verdad que no es tan así porque aumenta la cantidad de azúcar absorbida. Entonces uno debería tratar de utilizar la verde en lo posible, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo en los PET, ¿no? Pero hay que ver cuál uso. Es discutible este punto, yo cuido mucho la absorción de glucosa, a mí me gusta mucho usar la bolsa de 4.25, los que me han escuchado lo saben, pero en tiempos cortos para que no se absorba la glucosa, ¿no? Lo uso para sacar sodio y para sacar agua, no para que se absorbe la cantidad de glucosa, ¿no? Todo esto tiene que ver en la utilización de la bolsa de 4.25 con las funciones de la eucoporina, así comenzó todo. Lo que va a ocurrir cuando uso la bolsa, y fíjense acá cómo cae el sodio, ¿no? Acá cae el sodio, ¿ven? Acá el sodio estaba a un valor y cuando saca agua libre de sodio dentro del líquido peritoneal, cae el sodio. Si no cae, quiere decir que está funcionando mal la eucoporina y ese es el problema, ¿no? Aquí vemos cuando se elimina más sodio y bueno, acá hay un tema que vamos a tocarlo muy breve, que es la absorción linfática, ¿no? Este tema da para charlar un poco mejor. Esto está relacionado cuando no medimos la presión intraperitoneal y la presión intraperitoneal está elevada y se abre los linfáticos y se absorbe glucosa. Por eso que acá es importante, si yo quiero usar la bolsa de 4.25 para sacar líquido en un corto tiempo y tengo que ver que la persona es menuda, por ahí me conviene no poner 2 litros, me conviene poner 1.400 para que saque más líquido si mi intención era sacar líquido. Porque si mi intención no es esa, bueno, veré. Pero si es sacar líquido, si le pongo los 2 litros y tiene alta la presión intraabdominal, lo ideal sería medirla apenas la coloco a la bolsa para ver qué presión intraperitoneal tiene. Pues si vemos que ya tiene 14, 15, cuando intenta salir el líquido, se va a ir a 17, va a abrirse los líquidos peritoneales, los linfáticos, va a absorber el líquido peritoneal y de esa manera va a disminuir la ultrafiltración. Entonces por ahí, si mi intención es sacar líquido en una persona que tiene un cuerpo pequeño, tengo que bajar el volumen para que no se genere la apertura de los linfáticos y también para que se elimine mejor el sodio. Entonces téngalo presente, la tolerancia clínica, la capacidad de ultrafiltración y la capacidad de depuración van a determinar qué estoy buscando, qué volumen voy a utilizar, si un volumen pequeño tener presente la PIP para la capacidad de ultrafiltración y un volumen grande cuando quiero depurar. Esto es importante, ¿no? Si el paciente está acostado, con manual, por ejemplo, por ahí me conviene ponerle un poquito más de volumen porque como está acostado, el líquido se esparce más, captura más capilares y la depuración va a ser mayor. Esas son cosas que uno podría variar. Este es lo que le contaba de la curva. Fíjense acá la glucosa va cayendo, ¿la ven? Y aquí vemos qué está pasando con la urea. El momento en el que yo logré sacar casi el 60% de la urea, cuando cayó al 50% la glucosa, es el apectine. O sea que yo en este momento, acá en esta simulación, hasta 30 minutos saqué todo, ¿no? Esto es un alto transportador, saqué urea y saqué glucosa, ¿no? Acá es medio cortito, pero hay que verlo en cada ejemplo, ¿no? Me permite, cuando medir el apectine, medir el coeficiente de P de urea, medir el coeficiente de DO de glucosa, comparar los pacientes y determinar el apectine. Bien, cuando ocurre el pico de eficiencia de la diálisis, eso va a depender de si es un alto transportador o un bajo transportador, y como a mí me interesa sacar solutos, voy a tener que ver el fósforo, necesitamos remover el 85%, van a necesitar aproximadamente 6 horas. La carga de glucosa no es solo la cantidad de glucosa en las bolsas, sino la cantidad de glucosa incorporada en la dieta. Este tema es importante. El paciente debe tener conciencia de cuánta glucosa incorpora a su organismo en el momento del almuerzo o en el momento de la cena. Y por otro lado, ver el nivel de calcio, el nivel de metabolismo óseo mineral, para si hay que usar otro tipo de solución. Bueno, icodectrina lamentablemente no tenemos disponible todavía, pero como pueden ver, la icodectrina mantiene la ultrafiltración durante más tiempo y es ideal para dejarlo en periodos largos.
Siempre muestro el DOPS. El DOPS es interesante, sobre todo para ver el uso de soluciones de 425. Y aquí estoy comparando, fíjense, aquí estamos viendo uso de 3.86, que sería el 425. Fíjense, el 44% se usa en cicladora y el 45%, perdón, en manual, y 45% en manual. Entonces fíjense cómo la bolsa de 4.5 tiene un uso importante en los Estados Unidos, y cuando vemos que es bajo es porque disponen de icodextrina y que por esa razón no la utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado cuando uno lee la gráfica, porque todo depende del costo-eficacia, y lo importante es que el paciente no se muera con enfermedad cardíaca y con hipertensión, porque si no, estamos cuidando mucho la membrana y el paciente se murió hipertenso o se murió con enfermedad cardiovascular. Eso lo vuelvo a recalcar porque si no, no tenemos un concepto claro de que hay que cuidar, ¿no? Bien, como el DOPS, aquí vemos que en Estados Unidos el 45% utiliza alrededor del 4.25, 23% usa icodextrina. Siempre la idea es cuidar la cantidad de azúcar que le damos al paciente y tener presente el control glucémico, la dislipidemia, la clasificación vascular y la masa grasa troncal, que son los temas más importantes que vamos a ver para la exposición de la glucosa. Bien, entonces vamos a ver la ultrafiltración, el gradiente osmótico mantenido en permanencias cortas y la depuración de creatinina en permanencias largas con lo que sería la creatinina y fosfato. ¿Por qué es importante remover sodio? Porque hay un grupo de pacientes que no teniendo sobrepeso o estando bien secos, igualmente son hipertensos. Esto ocurre particularmente en peritoneal, no ocurre en hemodiálisis esto ocurre en peritoneal, y es porque el sodio se maneja distinto. Por eso hay que tener presente una buena prescripción. Aquí muy rápido, esto es lo que habíamos visto de la presión intraabdominal. Fíjense, aquí se hace la prueba, se mide la PIP. Este trabajo también lo hizo Tardowski y vio cómo, de acuerdo a la cantidad de volumen, alteraba o subía la PIP. Este trabajo es muy interesante también porque muestra cómo, de acuerdo a si el paciente está sentado o parado, va a variar la medición de PIP. Y todo esto termina influyendo en la ultrafiltración final y en la presión hidrostatica capilar y en la presión oncótica. Entonces, bueno, no nos queda otra que decir que pase el desgraciado, ¿no? Porque la verdad que con todo esto es como que tenemos que volver a pensar esto, ¿no? A ver realmente lo mismo que hicimos con PET, ahora con KTB. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Lo mismo, error en la recolección de las muestras, recolección incompleta, pérdida de fluidos, falsa estimación del volumen de distribución, uso de peso seco incorrecto o fórmula inapropiada, variabilidad en la concentración de la urea plasmática, porque no se hizo correctamente en el momento de la toma, interpretación aislada, considerar el KTB como un único marcador de adecuación sin estado nutricional, estado de volemia, bienestar general, la albúmina, no es correcto, es solamente un laboratorio, errores en la periodicidad de cálculo y supuestos de estabilidad de la función renal residual que no es real, ¿no? Son cosas que es importante desde el punto de vista práctico. Tenemos que ver cómo recolectamos la muestra, el volumen de distribución, utilizar la fórmula de Watson y validarla, muestras bioquímicas, coordinar la extracción de forma correcta, un seguimiento clínico adecuado, correlacionar con los signos clínicos y establecer una frecuencia mínima de evaluación cada 6 meses por lo menos o antes si hubo cambios clínicos. Bueno, la guía de diálisis peritoneal ya establece lo importante que es esto y está muy relacionada a la prescripción de urea plasmática para el cálculo KTB. Debe tomarse idealmente a mitad del ciclo de intercambio para reflejar una concentración promedio. Esto es importante porque muchas veces uno usa la urea cuando entró al paciente, ¿no? Entonces ahí hay que tener presente eso, hay que ver realmente ese detalle. Verificar al ingreso que el paciente trajo todas las bolsas del dializado, anotar el volumen, realizar el último recambio en el centro, 3 cambios, el último cambio lo hace en el centro, y allí se va a tomar la muestra de sangre, entonces, a las 3 horas para la extracción de la urea y el drenaje del dializado de esta última, ¿no? Y luego se va a hacer el cálculo. Este tema no es menor, lo vuelvo a insistir porque muchas veces he visto que hacen la urea apenas llegue el paciente, no a las 3 horas. La otra vez charlando en el hospital Rebagliati, la gente del Rebagliati me dijo que lo estaba haciendo en 3 horas, pero por favor chequen bien cómo está ocurriendo esto, porque en algunos lados se ha cambiado el protocolo, y esto no debe hacerse así.
Otro tema que es el cálculo del volumen, usar el peso real en lugar del peso seco, el peso ideal. Un paciente que tiene edema, ascitis, sobrecarga, se incluye el líquido extracelular, por lo cual está sobreestimado y el KTB va a estar subestimado. Hay que usar el peso real. Perdón, hay que usar el peso seco. Lo que pasa es que el paciente está sobrecargado, le pongo el peso que está, pero no es el peso correcto. Tengo que ponerlo el peso seco. Tendría que sacarle líquido y luego hacerle el cálculo. ¿De acuerdo? No considerar la obesidad y la sarcopenia, ignorar los cambios dinámicos de volumen, no documentar ni estandarizar el método de cálculo y, por supuesto, errores en la talla, de la edad y la fórmula aplicada. Entonces, tenemos que revisar la adherencia y técnica del paciente, modificar la prescripción y asegurarse de que todo esté correcto, aumentar el número de cambios, aumentar el número de volumen y mejorar la eficiencia del tema. Y bueno, nuevamente tenemos a Laura Bozo que nos dice, hay nuevos métodos. Y me da gracia esto, ¿no? Yo no sé si hace falta nuevos métodos. Creo que la pregunta es, ¿y si los hacemos bien? Bueno, esta diapositiva la compartimos en el Congreso Latinoamericano, fue hace poquito. Para mí ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Como siempre saben, estoy a su disposición. Cualquier duda y cualquier motivo, consulta que yo pueda ayudarlos, va a ser un placer recibir su llamado. Cuídense, creo que esto sale el viernes, así que tengan muy buen fin de semana y que aprovechen esta oportunidad de capacitación en esta jornada de la Sociedad Peruana de Nefrología. Muchísimas gracias por la invitación y espero que estén muy bien.